Gusto en saludarles nuevamente. Hoy día vamos a hacer una reflexión en lo que nos habla la palabra en 1 Corintios 6:19. Nos hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Es una pregunta que nos está haciendo el apóstol Pablo. Obviamente que toda la palabra es inspirada por Dios, entonces el Espíritu está ahí, ¿no? Ya no es como antes, antes del sacrificio de Jesús, que había un templo, la casa de Dios, y había también un lugar santísimo al cual nadie podía entrar. El único que podía entrar era el sumo el sacerdote, pero siempre y cuando se consideraba limpio, ¿no? Y entraba con unas cosas que las daban sonido y además que estaba amarrado. Por si acaso, si se muere lo podían jalar porque nadie podía entrar, porque si entraba alguien moría, ¿no? Ahora, ese lugar santísimo se ha trasladado a nuestro cuerpo, a nuestros corazones. Por lo tanto, ya no existe eso de que la iglesia es el lugar santísimo o dentro de la iglesia el púlpito es el lugar santísimo. Ya no. El lugar santísimo está dentro de nosotros mismos. Ahora, retomando el versículo que nos dice, nos hace una pregunta referente a lo que no debemos de ignorar, ¿no? O ignoráis, o sea, dicho de otra manera, no ignores qué, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de ignorar? Punto uno, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero existe una condición previa para que esto sea así, que es el nacimiento espiritual. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál es ese nacimiento nuevo? Es del Espíritu de Dios. Y si lo engendra Dios, por lo tanto tiene que ser Espíritu. Hemos nacido físicamente de nuestros padres, pero nos corresponde también volver a nacer espiritualmente, el segundo nacimiento. Si no se presenta esta condición previa, pues simplemente no hay forma de que el Espíritu Santo viva en una persona en la cual no existe el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces la primera es de que debemos tener conciencia de que nuestro cuerpo no es simplemente un cuerpo físico, sino es el templo del Espíritu Santo para toda persona que haya nacido de nuevo. La siguiente pregunta dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Por supuesto que si nosotros somos templos, entonces está dentro de nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, en Gálatas 4:6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, vuelvo a insistir acá sobre lo que nos habla en Juan. Por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones. ¿Cuál es la residencia, digamos, del Espíritu Santo? Nuestros corazones. No habla del corazón físicamente, porque si nos hacen un trasplante de corazón y viene de un incrédulo, no significa que nos vamos a volver incrédulos, ¿no? Sino que es una alegoría de lo que, porque en la Biblia nos habla que el corazón siente, piensa, etcétera, ¿no? Sabemos que nuestros pensamientos están en el cerebro, no en el corazón. Pero es una forma de decir la parte céntrica de cada uno de nosotros, lo más central y que está justamente ahí, en la parte más central de nosotros, justamente está Dios, ¿no? Y otra pregunta que nos hace, que tenemos que ver es que lo tenemos de Dios. No es que yo haya tenido por mi voluntad propia este nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, justamente nos habla de eso, nos dice de que somos engendrados no por carne, no por voluntad de hombre, sino de Dios. Dios es el que pone eso. ¿Pero por qué pone? Porque nosotros le buscamos, porque nosotros disponemos eso, porque queremos acercarnos a Dios, entonces Dios responde de esa manera. Por gracia, ¿no? Esa es Dios dice la palabra, no porque lo merezcamos, sino simplemente por gracia, pero por medio de la fe, el vehículo de la fe. Ese vehículo nos va a llevar a que recibamos este Espíritu de Dios que va a vivir en nosotros. Bien, y finalmente, otro que nos dice el versículo, y que no sois vuestro. Este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo solamente es un estuche que, vamos a decirlo así, Dios nos ha prestado temporalmente mientras estemos en esta tierra para que podamos hacer todo lo que materialmente tenemos que hacer, pero también para que podamos acercarnos al Señor y hacer la obra para la cual Él nos ha traído. Cada persona tiene un propósito en el Señor. De nosotros depende el querer poner esa disposición
a nuestro cuerpo con todos los dones que Dios nos ha dado, intelecto, etcétera, o dones especiales para que podamos hacer la obra que Dios nos quiere hacer a través de nosotros. Lo natural lo vamos a hacer con nuestro cuerpo, con este cuerpo que Dios nos ha dado, y lo sobrenatural lo va a hacer Dios a través de nosotros, que somos los instrumentos. Entonces, este cuerpo, este templo, pertenece al Señor. Y justamente el texto en 1 Corintios dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, el cual es de Cristo, pertenece a Cristo. Por ejemplo, si yo no puedo decir que este brazo lo puedo sacar, es parte de mi cuerpo. Y si lo sacaría por alguna circunstancia, sigue siendo parte de mi cuerpo, pero ya no está unido a mi cuerpo, pero sigue siendo mío, ¿no? No va a ser de otra persona. Bien, entonces nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, y por lo tanto este cuerpo no es de nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y por lo tanto debemos de tener muy presente este detalle de que nuestro cuerpo, aún este cuerpo físico, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, dice alguna gente, no es así, no es de nosotros, pertenece al Señor porque Él nos ha dado. No hubiera forma de que por generación espontánea aparezca un cuerpo, no hay forma. Dios hizo al hombre, a la mujer, para que a través de la unión de ellos se forme un nuevo cuerpo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. No existe generación espontánea ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir de este versículo, punto 1, de que es necesario nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios repose en nosotros, para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Y luego, tener conciencia de que el Espíritu de Dios que está en nosotros vive en nuestros corazones, que es la parte céntrica, el meollo de nosotros, lo profundo de nosotros, y ahí está el Señor, ¿no? Y a través de esa unión que existe entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo es que Dios se va a glorificar haciendo la obra que quiere hacer en nosotros. Para ello debemos de tener conciencia de que este cuerpo pertenece a Dios, y por lo tanto nosotros solamente somos algo así como unos administradores de este cuerpo, pero bajo la dirección de lo que es el dueño del cuerpo, que es Cristo Jesús. Bien, ok, entonces hagamos esa disposición a quienes ya lo tenemos, a Jesús como nuestro Salvador, a quienes ya tenemos el nuevo nacimiento, a seguir adelante, y a quienes aún no lo tienen, por favor lean el Evangelio de Juan, capítulo 1 hasta el 3, y ahí van a encontrar la verdad que es Jesús. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.